Hola, mi nombre es Jennifer Rodríguez Arbizu. Actualmente curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El día de hoy estoy elaborando este video con la finalidad de dar a conocer los aprendizajes que obtuve durante este semestre en la materia de entorno macroeconómico. Del primer parcial yo elegí el tema campo de estudio de la macroeconomía. De este tema los aprendizajes que obtuve fueron que la macroeconomía se encarga de estudiar el funcionamiento global de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, tales como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo y la balanza de pagos, entre otras cosas. Estos aprendizajes los obtuve porque considero que este tema es muy importante y nos ayudará más adelante en nuestra vida, y no solo en el ambiente laboral, sino que en nuestra vida personal. Como segundo tema que elegí del primer parcial es el de sectores de la actividad económica del país. De este tema los aprendizajes que obtuve son que, bueno, existen tres sectores en la actividad económica de México, los cuales son sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario se basa en la obtención de las materias primas, el sector secundario se basa en la transformación de esas materias primas y el sector terciario se basa en los servicios, es decir, el comercio que se origina con la transformación de las materias primas. De este tema yo obtuve estos aprendizajes porque considero que es algo muy importante, bueno, es un tema muy importante que debemos de conocer todos, porque pues como sabemos a diariamente compramos productos y es muy importante que tengamos conocimiento sobre cómo se crean estos productos, sobre el proceso por el que pasan estos productos para llegar a nuestro hogar. Por eso este tema me pareció muy importante. Del segundo parcial yo elegí el tema de demanda agregada. Los aprendizajes que me deja este tema son que la demanda agregada es la suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios. Este tema me deja estos aprendizajes porque me parece muy importante que todas las personas conozcamos lo que es la demanda agregada, ya que, por ejemplo, cuando yo esté en una empresa laborando o decida crear una empresa, es necesario hacer un estudio de mercado en el que yo analice la demanda agregada que hay en los productos para así pues elegir el producto adecuado y ponerlo en el mercado y así tener un buen éxito en lo que yo decida crear. El segundo tema que elegí del segundo parcial es la balanza de pagos. Los aprendizajes que obtuve de este tema fueron que la balanza de pagos es donde se registran todas las operaciones comerciales. La balanza de pagos está dividida en tres cuentas, que es cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. De este tema se me quedaron estos aprendizajes, ya que recuerdo que en clase vimos un documento el cual trataba de la balanza de pagos en México. Entonces teníamos que analizar ese documento, el cual me pareció bastante interesante, porque ahí me di cuenta que la balanza de pagos, pues como su nombre lo dice, es una balanza que está de manera que sube y baja. Entonces es bien importante que en la balanza de pagos, cuando una de las tres cuentas que ya mencioné baje, alguna otra cuenta suba. Esto para que nuestra economía esté equilibrada y no se vaya a ir hasta abajo, como en algunos otros países que ahora vemos en la televisión o en el radio, que su economía está muy mal, porque la balanza de pagos tiene las cuentas hasta abajo y no tiene un equilibrio entre eso. Por esto este tema me parece muy importante que todos conozcamos. El tercer parcial yo elegí el tema crecimiento y desarrollo económico. Los aprendizajes que obtuve de este tema fueron que el crecimiento es el aumento de ingresos de una localidad, territorio, país, mientras que el desarrollo económico indica la mejoría de condiciones de vida de las personas de ese territorio o país. Estos aprendizajes los obtuve porque este tema me parece bastante importante y creo que es necesario que todas las personas lo conozcamos, ya que muchas veces vemos la economía de nuestro país, pero nunca nos ponemos a analizar más a fondo por qué es esto. Entonces, este tema nos explica que eh, cuando en nuestro país hay un buen crecimiento, por ende va a haber un buen desarrollo económico. Por eso, muchas veces las personas nos vemos la situación de México, que el desarrollo económico no está bien y decimos que por qué. Y es simplemente porque no existe un buen crecimiento económico. Por eso, precisamente, yo creo que es muy importante e indispensable que todas las personas conozcamos el tema de crecimiento y desarrollo económico.
Como segundo tema del tercer parcial, yo elegí el tema de variables que influyen en el crecimiento y desarrollo de un país. De este tema, los aprendizajes que obtuve fueron que existen 4 variables más importantes que influyen en el crecimiento y desarrollo de este país. Las 4 variables son inversión, educación, tecnología y sustentabilidad. Es muy importante que nosotros conozcamos estas 4 variables respecto a un país, algún lugar, para que así nosotros nos demos cuenta de por qué tiene un buen crecimiento o por qué no tiene un buen crecimiento. En este tema también me pareció muy importante la dinámica que realizamos, que fue realizar un video en pareja, el cual lo hacíamos buscando diversa información sobre algún país y el cual nosotros suponíamos que habíamos viajado a ese país y presentábamos cómo eran estas 4 variables, que eran la inversión, la educación, tecnología y sustentabilidad. Entonces, ya presentando estas 4 variables, nosotros nos dábamos cuenta de por qué ese país tenía un buen crecimiento o por qué no tenía un buen crecimiento. Por eso, pues, me pareció bastante importante este tema. Los 6 temas antes mencionados considero que los necesitaré en cada uno de los momentos de mi vida, ya sea en mi vida laboral o en mi vida personal. En mi vida laboral yo los necesitaré cuando decida trabajar en alguna empresa o cuando yo decida crear mi propia empresa. En mi vida personal los necesitaré cuando yo decida indagar más allá de la información que yo veo. Por ejemplo, acerca del crecimiento económico en México, acerca de la economía, cómo ha crecido o cómo está el país, si está en crisis o no, todo este tipo de cosas. Para todo este tipo de cosas me ayudará mucho la información que he presentado anteriormente. Por ello considero que los conocimientos que he adquirido durante este semestre me serán de gran utilidad más adelante. A continuación mostraré 3 de las tareas que más me han gustado durante todo el semestre. Estas 3 tareas me han gustado mucho porque son una forma dinámica en la que se pueden plasmar mis conocimientos en mi mente, mediante la creatividad, mediante la práctica y mediante el empeño que yo le ponga. Es por ello que estas 3 tareas me han gustado mucho y considero que gracias a estas mis conocimientos se han ampliado. De mi punto de vista, maestra, opino que usted hace un excelente trabajo en cuanto a su forma de impartirnos las clases a nosotros como alumnos, ya que, por ejemplo, usted implementa lo que es la motivación. Por ejemplo, al iniciar sus clases, usted nos dice que prendamos la cámara. Para mí eso es una gran motivación porque me ayuda a estar despierta, a estar activa, a poner atención en clases. Así como también implementa la participación durante sus clases. Esto me ayuda a complementar lo que he aprendido con cada una de las cosas que mis compañeros comparten en las clases. También pues podemos saber los puntos de vista de los demás. También pues transmito a los demás lo que yo aprendí. Y respecto a su forma de organización en cuanto a las actividades que nos pone, me parece muy buena forma de organizarse, porque por ejemplo usted nos manda las tareas con bastante tiempo para que así nosotros tengamos tiempo suficiente para poder entregar las actividades en tiempo y forma. También pues sus clases en general me gustan mucho, ya que usted imparte sus clases de una forma dinámica en la que considero que nosotros como alumnos se nos queda grabado de una forma más práctica lo que hemos visto en clase y lo que hemos aprendido. Por lo que yo puedo decir que la forma en la que usted nos imparte clases es una muy buena manera de enseñarnos. Gracias, maestra.